los que están en 219 y 220. Tengo tres cosas que comentar. La primera es un complemento a lo de ayer, que sí hablé que acá el capítulo fue uno de los capítulos, mientras otras partes tenían de 3 departamentos y hasta de 4, no eran más regionales, nosotros siempre fuimos uno desde el principio, no fuimos de los pioneros en Colombia, pero eso tiene un mérito, ¿no? Yo siempre he dicho que al norte de Santander, ¿sí? Somos la cuarta ciudad en varias estadísticas repetitivas en diferentes años, donde somos en Colombia una de las ciudades más violentas, ¿sí me explico? Pero también tenemos TAC, entonces mientras otras ciudades se demoró en entrar en Colombia el TAC, ¿sí me explico? Nosotros teníamos eso. Aquí ha habido ciertas cosas muy particulares. Fuimos la quinta ciudad de Colombia que tuvo la GenExpert, la PCR-RT, ¿sí me explico? Y así sucesivamente ha habido muchas cosas. Bueno, entonces hablando de aquí de norte de Santander como medicina interna, en 1988 se abrió el hospital Erasmo Meós, hubo la transición del hospital antiguo que era el San Juan de Dios, que es donde queda la biblioteca, y se pasó al Erasmo Meós, que duró un tiempo en construcción, bastante tiempo, y finalmente es en ese año 1988 empezó el departamento de medicina interna, ¿sí me explico? Y el primer jefe de medicina interna fue el doctor Durán, nefrólogo, internista del Hospital Militar Central, y después lo sucedió con el doctor Castro, que fue muchos años coordinador de esta área de medicina interna, ¿sí me explico? Entonces, como tal, y habían bastantes subespecialistas. Yo llegué mucho más tarde, tal vez Jairo es de esa época, del 88, de los primeros, el profe Jairo. Bueno, segunda cosa, lamento que tener que comunicar esto, pero órdenes son órdenes y realidades son realidades, uno no las puede ignorar. ¿Cuál es el comercial? El comercial es el siguiente, doctores: solo pueden estar aquí en prácticas a partir de las 8 y pégale, el grupo del doctor Pavón, y me dicen y me comunican, Angeli, que la doctora Guadalupe dijo que virtual, no sé, a la hora de ella, pero aquí vamos a trabajar ahora conmigo en tema, tanto hoy miércoles, el jueves y el viernes, para que ustedes tengan una compensación por las horas que no hubo práctica ya, ¿sí me explico? Yo siempre trato como de ser un poquito generoso con ustedes, y no, perfectamente podría decir, no es mi problema, lo generaron otros y quédese así, pero yo siempre he tratado de ustedes de compartir el conocimiento que ha sido mi vida y que me ha tocado mucho trabajo con ustedes, porque ustedes son la generación de relevo para bien o para mal, muchos aquí, y de pronto, como siempre digo, con todos los grupos aquí encontrará el relevo que vendrá en mi área y en otras cosas. Bueno, entonces, ojo con esto. Si por ventura perdón, la doctora Guadalupe, si yo hoy a esta hora, ya el grupo de Guadalupe, que serían 5, son los únicos que tienen excusa para irse con la doctora Guadalupe, ¿sí? Pero no al hospital, en el hospital ninguno puede estar, ¿sí? Porque la doctora Franci emitió un comunicado estricto que dejó la inducción de este grupo, que era más grande, nos dejaron de casi de último, anterior grupo al último, sí, antepenúltimo, dicen eso, o penúltimo, no sé. Entonces, nosotros, la inducción es el lunes, háganme el favor, ¿sí me explico? O sea que hasta el lunes, saliendo de esa inducción, que no sé a qué hora lo citaron, pueden ustedes hacer prácticas. Orden es orden, y es de allá, y ella es muy clara, y ya el semestre, no sé si el pasado o el antepasado, puso problemas porque unos de semiología, precisamente el grupo que estuvo, eso fue hace un año, el grupo que estuvo conmigo, el grupo pasado, porque se fueron allá, porque porque un docente lo fue, y de una vez la doctora Francis pegó el grito en el cielo, ¿sí me explico? Que estaban haciendo eso. Entonces no se juega con eso, no se pongan a eso, lamentablemente esa es la noticia. Aquí hemos estado prestos a todo, pero a veces las circunstancias, como dice en el mar, si no hay buen tiempo, buena marea, el barco no progresa a su ritmo de vida. Entonces, ojo con eso, o sea que todos vamos a estar, lamentablemente, hoy es miércoles, jueves y viernes acá, y se les va a suplir. Hoy les voy a hablar de disnea, ¿sí me explico? Una conferencia hasta las 8 y pégale, ¿sí? 8:30, ya todos los exámenes están hechos, ¿no? De aquí,
completo, ¿cierto? Y lo mismo doctora, ¿cierto? La representante, ¿cierto? Perdona que a veces se me olvida el nombre, pero no es que lo haga eso, a veces es eso, a fuerza de estar en contacto con ustedes, se me va grabando y bueno. Doctor, y para la reposición de esta semana, entonces, ¿cómo sería? La reposición de esa, no sé, porque difícil es, ¿no? Porque es que, a ver, queda, o sea, es muy difícil porque solo tocaríamos contar con el día sábado, ¿sí? Ustedes saben que mi política es que los domingos no estén acá, ¿sí me explico? Y hay una razón de fuerza. Y quiero esto para las 3 monitoras y el grupo que representan, el grupo que representan ellas como monitoras y la representante del curso, que siempre les hablo claro a las 4, para que haya comunicación fluida. El problema es que la ARL el domingo no lo cubre. Y entonces donde nos llegue a pasar por ventura que uno de ustedes esté, ¿sí? Excepcionalmente, podría estar uno y rogando que no haya ninguna cosa. Pero es que las excepciones existen, ¿no? Y la excepción es que de pronto pasaron. Entonces, y no me gusta porque el hospital está en construcción. Y independiente de construcción también hay riesgo. Un piso mojado, cualquier cosa, una herida por ahí, cualquier cosa. En todo caso, el cuento es que ese es el problema el domingo. Entonces, para ordenarle a todos los grupos que los vea y los reciba usted los sábados, no sería fácil, ¿no? Me explico, hablemos lo de hoy al viernes a ver si encontramos otra solución, ¿sí me explico? Eso ya ha pasado varias veces reiterativamente porque uno siempre cambia el panorama y lo que fue antes no puede ser hoy y siempre el éxito del hombre es cambiarlo. Pero durante mucho tiempo, casi todo el tiempo que yo estaba coordinando con Jairo, esto siempre es lo mismo. Cuando no es la ARL son las vacunas y cuando no son las vacunas, ¿sí? Que las tienen que estar, es que algo con las hojas de vida, la inducción del hospital también ha sido un trancón y el semestre pasado en concreto, semana y media duró el hospital en recibir a esa gente. Yo aquí triste porque nos tocó borrar una semana de ahí, cambiamos el horario. Esa maniobra de cambiar el horario me parece que no tiene sentido. Vamos a discutirlo usted y yo a ver si hacemos, pero sea como sea, se acaba la fecha que ya dio el Consejo Universitario y es orden perenne, entonces de todas maneras es menos esta semana. ¿Sí me explico? O sea, no hay forma de cómo, porque lo otro es Semana Santa y Semana Santa no se hacen actividades debido a que se respeta la semana por A, B o Y, y no solo el carácter religioso, y sino que ustedes como que, ay sí, Semana Santa la ven como un espacio para tal vez liberarse del estrés, no sé cómo será, presumo yo, y entonces tenemos ese problema, ¿sí? La única forma sería tener esas actividades, pero también hay otro óbice y problema, los profes, ¿no? Y algunos profes sí que desde el miércoles organizan su vida de alguna manera, sea por motivo religioso, sea por motivo de descanso, sea porque por ley, ¿sí? Donde están, exceptuando los que están de turno, están libres, ¿sí? Entonces hay una cantidad, una playa de problemas. Entonces los comerciales que quiero decirles son esos, ¿sí me explico? Entonces por favor colabórenme, porque no quiero saber que el alumno está ya metido, porque como quien dice, los grupos de alumnos que esté allá antes del lunes, eso es como cuando le dicen a usted, váyase para mi hermano país, ¿sí? A pasear. Dice, ese país es, aquí deben haber venezolanos, siempre hay venezolanos, con el respeto, hermoso. Pero hay una inseguridad terrible, y pasa como en algunas áreas de México. Usted sabe que hay unas áreas de México donde gobiernan los que gobiernan, ¿sí me explico? Y nadie responde, y no hace mucho, ustedes saben la historia de los estudiantes colombianos, ¿se acuerdan? Los 3 estudiantes colombianos que se fueron a rotación de internado en México, ella tenía mucha filia por México, se fueron a Puebla, creo que fue el sitio donde estaban, por allá. ¿Ah? Sí, a Puebla, y entonces ya casi se venían, entonces tenían un compañero, para no hacer larga la historia, la voy a dar resumida, les dijo, ay, en las ferias de mi pueblo, como decir aquí, vámonos para Teorama, como dijo Jairo, son muy buenas, vámonos para allá, que el ambiente, que la gente, que hay cosas muy bonitas, y eso es real, y se fueron para allá. Tan de malas que allá en ese sector había una banda delincuencial, eso que se llaman grupos delincuenciales organizados, extorsionaban, robaban carros, bueno, hacían cantidad de cosas, mataban gente, solo por la mirada, porque me miró feo, lo mataron. La estudiante llevó un sombrero azul muy bonito, y una de la banda, que era una mujer, en los carnavales del pueblo, le gustó el sombrero, se lo quitó, y la estudiante fue y se lo volvió a quitar.
Y como llevaba a los compañeros y con el amigo le hicieron gavilla sin saber quién era. ¿Cómo así? Así, como dice el cuento de los chistes. ¿Y qué pasó? Ellos habían contratado un Uber con un señor allá en México. Y entonces los tipos también, los compañeros de banda, le habían echado el ojo no al sombrero, sino al Uber. Esperaron que en el carnaval se devolvieran y los estaban esperando en las afueras. Total, los mataron a los 4 con el conductor, se quedaron con el Uber, con el sombrero, con los celulares y todo, y esa es una gran tragedia. ¿Sí me explico? Estaban por su cuenta, entonces en México hay regiones donde uno va por su cuenta y riesgo. Eso es lo que les quiero decir con el cuento de que si ustedes van a práctica, están por su cuenta y riesgo y se exponen a lo que venga por esa causa. Lo que no queremos es que la universidad esté en el medio por incumplir una orden. Yo digo tajantemente a todos, delante tengo testigos a los monitores y a los representantes, se le dio la orden de que ninguno bajo ninguna circunstancia. Hay profesores que tienen muy buen interés, como la doctora Guadalupe, y dice, no, Fabio y tal, pero eso es delicado. Ella piensa como todo en el beneficio de ustedes. Creo que no hay más comentarios, empecemos. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Aló? Serían otras dos cositas. Lo que pasa Cuente. es que pues, los compañeros me preguntan entonces qué se hará con si no pueden rotar, qué se hará con la nota de esta semana, porque hay algunos que sí pues, van a rotar por lo virtual. Y igualmente pues hay dos docentes que pues están reacios o sea, ellos ya enviaron de que sí toca ir el jueves, por ejemplo mañana. ¿Quiénes son? El doctor Rafael Olarte y... No, yo hablo con Rafael, imposible. Ya un momento. Él forma parte del hospital y no puede más. De aquí salgo con una de ustedes, si quieren, me acompaña a dejarle la razón personalmente y que no, rotundamente. Bueno, salió Olarte, ¿cuál es el otro? Y la doctora María Alejandra Rincón. La doctora Rincón, hablamos por teléfono y le explico que es imposible porque nos meten problemas. La doctora Rincón es nueva, muy querida, a mí me encanta la doctora porque espero mucho de ella, pero tal vez no sé porque yo donde me formé yo me enseñaron que el orden, las órdenes son órdenes y se respetan. ¿Sí me explico? Vengo de un sitio que es así. ¿Ok? No, eso lo pensamos porque déjenme por ahora meterme en la charla y ahí cuando tengamos un ambiente como más hacemos eso, porque este es un problema que yo no creé y que aspiraba a que hoy diera la orden. Es más, los esperaba mañana y eso. Hablando de otra cosa, tengo un caso, yo no sé si ya Jairo les asignó el primer caso, tiene caso Jairo, ya les dijo para el primer caso, ¿ya lo tienen? Bueno, entonces para el segundo caso tienen que verse conmigo porque ya les tengo un probable caso de una patología mía. Entonces el segundo caso voy yo. ¿Quién es el segundo caso? Entonces se contacta conmigo, Doc. ¿Listo? Usted que me ha colaborado bastante. Ella sabe que yo soy el tutor del segundo caso. ¿Ok? Ahí vamos saliendo las cosas. Tiene unos problemitas, pero en aras de presentar algo que no es fácil por las revisiones, pero ahí salimos adelante. Pero lo vamos a hacer, ya tenemos caso. Bueno, eso que están viendo, doctores, buenos días a todos, es unos atardeceres. Yo siempre leccionaba en mis charlas, todos los que han pasado, mis alumnos saben, y los internos que han rotado, los residentes, que tengo fotos de atardeceres como para distraerlos y poner algo otra mente porque todo no es medicina. Vamos a hablar de disnea. Resulta que en la práctica clínica todos los médicos generales, los médicos especialistas y subespecialistas en medicina interna piensan que sabemos mucho de disnea, y si hay un síntoma retante es la disnea. ¿Sí lo explico? Es un reto. Yo cada vez que me llega un paciente a mi consulta, tanto acá o en el consultorio particular, casi me escondo debajo del... Eso no es fácil y a veces casi en un porcentaje que no es muy alto puede uno quedar sin diagnóstico en el momento. Entonces no es fácil con todo el estudio. Entonces, ¿cuál es la definición de disnea para que ustedes la tengan clara? Disnea es una sensación subjetiva de falta de aire que puede expresar una respiración que se considera por el paciente como anormal, incómoda, y que debido a sus características puede tener varias causas etiológicas que la produzcan. Es una sensación consciente que tiene el paciente y el paciente la percibe como una respiración desagradable. Un momentico, vamos a estar mal. No, tranquila, doctora, todo está bien. Y entonces hay unas expresiones coloquiales o populares. Cuando oigan ustedes, doctores, el término coloquial, es como el lenguaje popular, ¿sí? Y ese lenguaje popular varía. Yo sé que aquí hay varios alumnos de Pasto, siempre ha habido de Pasto,
viva Pasto carajo, dicen allá en los carnavales, hablando de carnavales en Pasto, por ejemplo, pero en Pasto sí se puede ir a carnavales porque es seguro y ordenado, menos la costa pacífica, ¿cierto? Ya la parte de la costa pacífica sí es como, usted se mete por ahí por Tumaco en algunas regiones y nadie le garantiza que salga, ¿no? ¿Cierto? Que salga vivo, ¿no? Por características de nosotros, de la cosa. Entonces, estas expresiones coloquiales las dice el paciente: doctor, me falta el aire, me siento ahogado, me ahogo, no me entra el aire y me cuesta respirar. Entonces, hay otra definición más, pues, digamos, que puede considerarse elaborado, es un estado en que el paciente se toma consciente de que tiene un esfuerzo o de dificultad para respirar. El paciente también siente una penosa sensación de no poder, con la expiración profunda, de que le entre una suficiente cantidad de aire y manifiesta un deseo de respirar con más fuerza, o sea, como unas ansias de respirar. Esta es la gráfica clásica que ustedes creo que ya han visto, van a ver muchas veces, el Netter, el famoso dibujante, que inicialmente se popularizó en el mundo porque Siva Geigy, que era un laboratorio suizo, regalaba muchas colecciones y eso. Yo tengo, porque lo adquirí, el libro de la parte torácica de Netter y me ha servido todo el tiempo para ilustrarle a los pacientes, aunque tengo mucho material audiovisual que a veces les paso. Y aquí tenemos un paciente con disnea, con ortopnea, y aquí está una radiografía de un edema agudo de pulmón con edema en alas de mariposa. Entonces, esta otra fotografía donde es un paciente que acusa disnea, ya tenemos computador. Y ha habido muchos mecanismos. Esto no es tan fácil como es. La disnea se origina, hay factores como son la personalidad del paciente, las emociones, el conocimiento. Generalmente hay varias áreas que participan dentro de la generación y los mecanismos de percibir la disnea por el organismo, donde empieza en la periferia, en las pequeñas vías aéreas. Hay después unos receptores de estiramiento, de irritación y fibra C, desde hace rato conocidas. También participa sensores que hay en la parte muscular, receptores musculares que le van diciendo hacia arriba, a la parte central, a los centros respiratorios, cómo estamos respirando. Y finalmente, desde hace rato, de acuerdo a la ventilación que tenemos, hay unos quimiorreceptores. Todas estas tres áreas van hacia los centros respiratorios, sube al cerebro y vamos a tener la disnea que se va a modular por estos tres factores: emociones, personalidad y conocimiento. Esta es una gráfica más elaborada donde tenemos varias vías. Ya dijimos que empezamos en los pulmones a través de receptores de la vía aérea, donde captan la distensibilidad pulmonar. Hay fibra C que van a llevar al cerebro por las vías de la corteza cerebral. Hay mecanorreceptores que nos van a dar el grado de expansión de la caja torácica. Y en los músculos respiratorios ya habíamos dicho que hay unos receptores sensitivos que también van hacia allá, y eso hace que lleguen una serie de datos que nuestro computador, que es el cerebro, los va censando. Y también tiene otros mecanismos a nivel periférico de medición a través de quimiorreceptores de cómo estamos con la presión arterial de oxígeno y la presión de CO2, porque eso refleja la ventilación alveolar, que la ventilación alveolar básicamente es cómo tenemos el CO2, si está hacia arriba y hacia... Ojo con eso. En la semiología uno ve por ahí, sobre todo con el perdón de los alumnos distinguidos que vengan de la costa, una cosa que yo no sé, dice: el paciente presenta en la semiología respiratoria, presenta hipoventilación difusa. Yo acerco al estudiante y ustedes a veces lo repiten como un lorito: doctor, discúlpeme, ¿qué fue el término que usted acabó de ver? No, doctor, que el paciente está a la auscultación hipoventilado. Digo: doctor, perdón, cuando usted habla de hipoventilación, para mí, técnicamente y fisiológicamente, tiene que haber hecho unos gases. ¿Usted se está refiriendo a los gases? No a la semiología, doctor. Le digo: no, señor, no confunda semiología con fisiología y gases arteriales. Entonces, si usted va a hablar de ese paciente, dice: los ruidos respiratorios están anormales, están abolidos en su totalidad, disminuidos en qué parte, en el tercio superior, en el tercio medio, lo que sea, ¿cierto? Entonces nunca hablen de hipoventilación, porque es una barbaridad. Hablar de una cosa donde no es, y eso siempre ha sido campaña desde hace rato con todos, porque eso lo veo cada rato y lo tipean en la historia. Eso es un error garrafal. Entonces, sí, la siguiente. Entonces todo esto participa para que nosotros tengamos un estado de cómo estamos regulando nuestra ventilación.
Y tenemos que esta regulación tiene un control voluntario a través de todo esto que hemos hablado de la corteza cerebral y uno involuntario a través de los centros vulvares. Como Jairo que les mostró neuroanatomía, entonces nosotros tenemos el mesencéfalo, el tallo, con sus áreas, y resulta que en el tallo encefálico hay unos centros, desde hace rato en su fisiología se lo enseñaron, que es el área neumotáxica, el amniótica y la área de la ritmicidad. Ahí están en colores, aquí está la primera, la segunda y la tercera, y eso hace que estos centros sean los centros reguladores de nuestra respiración. Por eso las lesiones de tallo o el trauma en tallo, o como mi señora madre que se nos ve una lesión después de 8 años de un tallo mortal, casi en el 80, súper bien, solo su mamá, gracias a Dios, supervivió de un aneurisma que le rompió allá en esa área, y lo primero como neumólogo yo dije, ay carajo, se me va a morir porque esos son centros vitales, ¿no?, para la parte respiratoria. Entonces, también sabemos, esta es una gráfica muy reciente del control automático, donde tenemos lo que dijimos, a nivel periférico los receptores de estiramiento en parénquima, en la parte vascular hay quimioreceptores, por ejemplo en la aorta, en el callado de la aorta, en el cuerpo carotídeo, y también van la parte que nos da cómo está la mecánica, la distensibilidad pulmonar, y llegamos acá a esta parte que estamos hablando del bulbo, donde están los centros, y también la corteza cerebral participa de eso. Entonces tenemos unas vías aferentes y unas vías eferentes. ¿Por qué? Porque nuestro organismo capta cómo estamos en respiración y vuelve a dar unas órdenes para contrarregularlas. O sea, vamos a respirar más rápido cuando tenemos menos oxígeno, ¿sí?, o un disturbio del CO2, le da orden de que respiremos más rápido. Eso es lo que produce, si uno capta que el paciente está en una alcalosis respiratoria, porque tiene, entonces da la orden de eso, de hacer una alcalosis respiratoria para compensar un poco. Bueno, entonces, en cuanto a los mecanismos de dignidad, hay un equilibrio entre el volumen pulmonar, las vías aferentes, las presiones respiratorias y las vías eferentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno de esos se altera, entonces va a haber la aparición de dignidad. Tenemos receptores de longitud en varias partes, de tensión, de volumen pulmonar y de presión respiratoria. Es un mecanismo complejo, ahí simplificado en esa gráfica, pero finalmente cualquier desbalance, cualquier cosa que nos deteriore ese equilibrio que tenemos así pintado como lo vieron, va a producir dignidad. Entonces, cronológicamente vamos a clasificar la dignidad en 3 tipos: la aguda, la subaguda y la crónica, con los mismos criterios que usamos para otras cosas. La aguda es menos de 15 días, la subaguda es de 15 a 30 días, y todo lo que pase 30 días es crónico. Entonces, las causas de dignidad, no me voy a detener mucho en este cuadro porque la idea es avanzando rápidamente, pero hay muchas causas de dignidad. Empecemos por las partes vía. Entonces hay enfermedades de la vía respiratoria, como puede ser la obstrucción de las vías aéreas, con esa sigla OAS, el asma, el EPO a través de enfisema, bronquitis crónica, o las bronquitas se dan más tos que dignidad realmente. Las enfermedades intersticiales sí, a través de cualquier cosa que afecte el parénquima pulmonar, una diseminación linfangítica, como son los tumores, las neumonías, la enfermedad vascular, con lo que hablamos allá, una enfermedad tromboembólica venosa, la vasculitis, esta enfermedad rara, la enfermedad venosa venoclusiva pulmonar, y todo lo que afecta a la pleura a través de derrame, neoplasias de ahí, del engrosamiento pleural que hace que el pulmón no trabaje, o por el contrario, alteraciones de la pared torácica como la cifoscolosis marcal. Todas las deformidades de la caja torácica tienden a ser una entidad que se llama enfermedad restrictiva, vayan familiarizando con gente, la enfermedad restrictiva secundaria a defectos de la caja torácica, y eso lleva finalmente a aparición de hipertensión pulmonar o cor pulmonar. Entonces no podemos dejar los niños con malformaciones, porque después a los 30 años están muriéndose, ¿sí?, y dejan, como me pasó a mí con un sepulturero es el que entierra a las personas, hasta bien parado, parecía un alemán, bajito, con una cifoescoliosis terrible, y me lloraba adelante cuando le hice el diagnóstico de esta enfermedad restrictiva y que ya estaba muy avanzada en cor, y que el pronóstico era de corta esperanza, porque no cuánto, y yo le dije, no puedo decirle cuánto puede, porque eso no es labor del médico, pero se espera que en un tiempo corto de pronto. Entonces él lloraba y decía que él tenía de escasos recursos y como 5 hijos, y le preocupaba dejar esos hijos así al garete. O sea, al garete es sin quien los viera.
preocupante. Y yo este caso, si hubiera visto hace mucho rato, se lo hubiera podido revertir. Ya a veces llegamos tarde en la medicina y esa es la función de ustedes, hacer diagnóstico temprano. Por eso estas charlas. Entonces, toda enfermedad muscular, digamos la neurológica, de neuromusculares, todas afectan también y producen disnea. Las cardiovasculares, todo lo que afecta el gasto cardíaco, la presión venosa, los cortocircuitos de derecha e izquierda. Hay una entidad rara que vamos a hablar, la difusión de las cuerdas vocales, que se confunde con anemia. Y hay otra cosa la difusión de las cuerdas vocales que se confunde con asma, La anemia produce también, y hay dos cosas que es lo último que uno piensa. Cuando hay disnea, el médico tiende a pensar estas dos causas como las primeras. Ya me llegó la paciente hipocondriaca, eso es que debe tener disnea, y resulta que tiene un embolismo. La parte psicológica, la ansiedad, ¿sí? Ojo con las crisis de pánico, porque si bien es cierto una ansiedad, un pánico puede producir, es lo último que uno produce por descarte. Y hay a veces secundaria dos entidades que pongo, la falta de entrenamiento, de training, y la obesidad. Entonces, si hablamos etiopatológicamente de la disnea, vamos a tener que puede ser por aumento de los requerimientos ventilatorios, como en el ejercicio intenso, la anemia, la hipoxemia, la acidosis, el embolismo pulmonar, o por aumento del esfuerzo para superar la resistencia de la vía aérea, como es en el asma, el EPOC, la fibrosis quística, y cuando tenemos cuerpo extraño. Y hay otro que es el aumento necesario para mejorar la distensibilidad del pulmón y de la caja, cuando son el EPID, el síndrome de dificultad respiratoria, el edema pulmonar, la cicloscoliosis, las deformidades de caja torácica y la mano pleural. O por enfermedades que afecten la parte neuromuscular, los músculos, la parte neuromotora, el Guillain-Barré, por ejemplo, y otras como la poliomicitis, las lesiones de la médula, la miastenia grave y lo que ya mencioné. Entonces, en general, como hay que simplificar las cosas, cuando tengan ustedes idea, ¿qué es lo primero? ¿Cómo se parquean, como digo, cómo enfrentan ese diagnóstico? Muy fácil, pues van a descartar primero las pulmonares, que son un poquito más frecuentes que las cardíacas, y si no es cardíaca. Pero ojo, en nuestra área trabajamos gente de edad, y la gente de edad ya está complicada, ha tenido una cantidad y tiene, a veces la etiología es multifactorial, puede ser cardíaca con pulmonar, más otras cosas, más metabólica, ¿no? Un hipotiroidismo, más un desequilibrio, bueno, muchas cosas. Un problema renal, la siguiente. Entonces, esto es de los que más fallan y siempre ha sido, hay muchas escalas para clasificar la disnea. Una es la de la New York Heart Association, la NIHA. Son 4 categorías, ustedes la tienen que saber, va de la 1 a la 4. La 1 es la ausencia de disnea con la actividad, y 4 es síntomas de reposo. O sea, cuando la persona va al baño, cuando se afeita. ¿Sí lo explico? Eso. La siguiente. Vamos a pasar porque esto, ustedes vayan anotando para que vayan repasando, por Dios, porque eso lo van a usar todo el semestre y toda la vida. Uy, se me olvidó la NIHA. Voy y la repaso. Así es que se aprenda, porque uno tiende entre el 10 o 15%, por muy buen orador, por muy buen material audiovisual, solo lo captan y el demás se pierde y con el tiempo se va perdiendo sucesivamente. Entonces, el médico y ustedes que están en medicina interna están constantemente obligados a estar repasando. El que no repasa, yo los cojo con la semiología, inmediato saliendo en caliente, y ahí qué vacíos que tienen. No es estoy hablando de todos en general, no este grupo. Entonces, está también la BMRC o MRC, que es muy conocida, la británica. Tenemos 4 grados, del 0, que no hay disnea, el 1, que es la disnea caminar rápido, el pendiente, muy pronunciada, y el 4, que impide el sujeto. Esa es la británica, que está generalmente en el estudio de neumología, es la que van a ver la siguiente. La ATS, los neumólogos en Estados Unidos se partieron por divergencia. Entonces está la Asociación Americana del Tórax, que es ATS, y la ACCP, la ACCP, en siglas en español. La una edita CHEST, que es la ACCP, y la otra el otro JUNO. Son muy buenas, pero están partidas. Entonces, la ATS tiene esta clasificación que va desde el grado 0, que es sin disnea, hasta la clasificada, esta es sin disnea, la 4 es muy grave, que es la que le impide salir de casa al vestirse o al desvestirse. De por Dios, como le dicen a uno la mamá, mijito, pórtese bien, llegue temprano con el doctor Berbesí, no le dé la hora con el doctor Berbesí, ustedes pórtense juiciosos. ¿Por qué le dicen a la mamá eso? Porque eso trae sus beneficios para uno como profesional después. Entonces yo les pido a ustedes de por Dios que repasen esto, para que ustedes cuando les diga a un doctor, le diga, a ver, Contreras, a ver, Santiago, doctor Santiago, ¿cómo es la escala de Saúl? Esta es la que menos conocen la gente, ya he hecho ese ejercicio. Saúl, uy, esa no me la dieron, se la dieron en semiología, levante la mano. Ninguno, eso siempre lo rajo con lo mismo.
Esta es escala para rajarlos. ¿Sí? Yo no lo uso para rajarlos, no lo uso es para enseñarles, porque es otra gradación de calificación. ¿Y qué dice la de Sadul? 0 es sin linea y va hasta el grado 5, 4 es la que se presenta con marcha lenta y 5 con los mínimos de esfuerzo. Entonces, Sadul a repasarlos. Hay una muy conocida que está en las pruebas que hacemos nosotros, es la de York. Este es que es como medio sueco, como por allá de los vikingos, yo no sé pronunciar porque ellos tienen un lenguaje muy gutural, y si el alemán es difícil, el sueco. Yo tenía una persona que, brasileño, hablaba perfecto español, el portugués lo dominaba, sabía inglés, aprendió alemán perfecto, y una vez me dijo, Dr. Bessi, yo vengo a Suecia porque tengo aquí, yo soy el jefe de esta área de Suecia, y me ha costado un trabajo aprender sueco, es muy gutural, y también hablaba con el profe Luis Rodríguez, que fue el primer cirujano toda jefe del Karolinska, muy amigo mío y conocido, aquí en el que estaba el consultorio, el profe Luis, la eminencia, el profe, todavía está vivo el profe, hace rato no lo veo, el último día le habían operado la cadera, y el profe me decía lo mismo, porque fue un colombiano que llegó allá a trabajar con los suecos en el Karolinska, llegó a ser jefe del departamento de cirugía cardiotorácica y pulmonar del Karolinska, que es allá, los suecos son exigentes, ¿no? Los suecos no crean que son, bueno, un cucuteño emérito, entonces pues, después pueden ser los jefes de la NASA en muchas cosas, como digo yo, de acuerdo a su desempeño. Entonces, esto que es difícil de pronunciar, Borg, digamos, B-O-R-G, tiene muchos grados, va de la 0 a la 10. 0 es sin linea, el 5 es severa, 7 muy severa y 10 muy severa y máxima. Esta se usa en la clasificación, pero yo siempre he dicho que estas clasificaciones, así con tantos grados y tan difíciles, ni uno se la graba, y es difícil, ¿no? Y tienen escalones que uno, para diferenciar entre el uno, tiene que tener la tabla. Entonces, pero con eso hacemos muchas pruebas, por ejemplo, las pruebas que se llaman neumología tienen esta gradación o calificación, son escalas de calificación de la NA. Y esta es la de Aiken, que muchas veces tampoco algunos la saben, y es muy fácil en un sistema de urgencia. Usted le dice, traza una línea de 10 centímetros, el extremo izquierdo 0 es que no tiene línea, y el extremo a la derecha del paciente 10 la línea máxima. Entonces usted le dice al paciente, la de Aiken, que vaya diciendo, si tiene no tiene línea sería 0, si tiene la máxima sería 10, y sirve para que, como el paciente con línea habla poco, vaya graduando la línea, usted sabe, sin que el paciente lo someta, porque es que llegan los pacientes con línea y usted empieza a verlo, y el paciente se le pone bravo, le digo, doctor, pero es que yo ya no puedo hablar, ¿no? Y se le pone bravo, tienen toda la razón. Entonces, ahí es donde usted la usa. Hay un cuadro que produce DINEA, bueno, me queda la de la OMS, la de la OMS, que es tarea. Entonces, todos los que me están oyendo van a leer la clasificación de la OMS. Es que la tengo que meter, pero la tengo en la conferencia de semiología. Después, cuando los que estén conmigo y le pasen la de semiología, van a ver que no estoy diciéndole mentiras. OMS, Organización Mundial de la Salud, en inglés WHO, ¿no? Es otra clasificación que hay que tener en cuenta. Hay varias. Bueno, entonces uno tiene una obstrucción de la vía aérea. Esta es una fotografía, un pictograma donde están viendo las vías aéreas. Esto es ¿cómo es la división de las vías aéreas? Hasta las cuerdas vocales, entrando por la nariz, por las fosas nasales, por los orificios nasales, hasta las cuerdas vocales es la vía aérea superior. De las cuerdas vocales hacia abajo, ¿sí? Hasta donde se acaba el camino, como digo yo, son las vías aéreas inferiores, ¿sí? Eso se ha mantenido tradicionalmente. Entonces, la OAS se ha clasificado como una obstrucción de parte alta, sobre todo aquí, de las vías aéreas por debajo de las cuerdas vocales. Entonces aquí tenemos otro pictograma. La tráquea morfológicamente se ha dividido en tres, en la tráquea cervical, ¿sí me explico? La tráquea torácica, aquí está la carina y están los bronquiofuentes. Entonces esa ha sido otra división. Esta es una bonita resonancia donde tenemos no el pictograma, sino las vías aéreas, las superiores, y aquí las cuerdas vocales, y aquí empieza la tráquea. Entonces, ¿por qué lo ponemos? Porque hay patologías que llegan ahí y producen línea y pueden ser una urgencia cuando son muy graves. Entonces, aquí tenemos en este lado un carcinoma adenoide quístico de tráquea, aquí donde estoy mostrando a la izquierda esta gráfica, esta. Ahí vemos los anillos anteriores y la parte bronquial, que es la posterior, y aquí también en la de la derecha un carcinoma adenoide quístico de cómo comprime la vía aérea. Entonces eso produce ahogo. Igual que los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños se ven mucho en niños, pero en adultos también. Es raro, pero se puede ver.
los viejitos se les olvida, ¿no? Los señores de edad, y pueden tener muchas cosas. Se les puede pasar lo que usted quiera. Bueno, aquí tenemos otras imágenes. ¿Cómo estudiamos este es un carcinoma adenoide quístico de tráquea? ¿Cómo lo estudiamos? Esta es una vista, una ventana para parénquima axial, y estamos viendo aquí el tumor donde está la flecha. Le hacemos una cosa que se llama broncoscopia virtual, ¿no? Y aquí lo vemos. Aquí vemos un corte coronal donde se ve muy claro, acá. Y esto se llama ventana de transparencias. Aquí se ve la compresión extrínseca de la tráquea, aquí lo están viendo, que la produce. Entonces ahí puede estar el tumor o por dentro de la tráquea o por fuera y lo comprime. Entonces, compresión, lesión dentro de la tráquea, intratraqueal, o compresión extrínseca. Este es un estudio muy bonito donde hay este es otro tumor. Aquí están viendo, mire, una masa, acá, cómo comprime la tráquea, y aquí está la espermatogenesis, pero entonces por comprimir la tráquea es una obstrucción de vías aéreas superiores. Aquí un paciente, mire este tumor, como en la parte superior izquierda, como casi no deja luz para eso. Cirugía toral lo opera, y mire cómo, y esto es lo que se llama una curva en cajón, que lo vamos a hablar cuando veamos espirometría, los que hablemos de ese tema. Y aquí tenemos una gráfica a la derecha, como debe ser normal, asa expiratoria abajo, asa expiratoria en la parte superior de la curva flujo-volumen. Ya, gracias a Dios, desde hace como tal vez 2 años, hacemos ventana de transparencia aquí, que la pedíamos desde hace rato. Específicamente aquí yo vivía relinchando, diciendo que por qué no podíamos, hasta que finalmente lo logramos. Y aquí tenemos, mire, estas son ventanas de transparencia, una ventana de transparencia, y ustedes están viendo aquí la tráquea arriba, el tercio superior e inferior, y aquí cómo se vuelve como un cáliz. Ahí están viéndolo, y aquí lo mismo, si se fijan en la gráfica a la derecha. Este fue un paciente que estuvo ventilado solo 6 días con ventilación mecánica, y a 3.5 centímetros de la glotis había. Ojo, ustedes van a ver ese concepto cuando estén en UCIs intermedia o en UCIs con la doctora Zulma, con otros doctores, y le van a decir, no, es que este paciente vamos a esperar hasta que el día 10 o 12 para decidir si le hacemos la traqueostomía, porque la posibilidad baja de que haga una intubación es mínima. Mire, 5 días, aquí hemos tenido con 3 y 4 días, eso no garantiza las cosas, ¿sí? Eso. Entonces, queremos decir que, si bien es cierto, un paciente, uno tiene que mirar al paciente cuando está intubado con ventilación, y si se espera un curso prolongado con ventilación, una traqueostomía temprana no pasa nada, ¿sí? Es peor dejarle, porque mire lo que le genera un problema y una cirugía de alta complejidad como la tráquea, que cuando ustedes asistan conmigo a la Junta de Toras van a ver todos estos casos. Y con el COVID tuvimos una miriada de esta patología, porque el COVID trajo que no solo los intensivistas, los anestesiólogos, los neumólogos eran los que estábamos al frente de esto en muchas partes de Colombia y del mundo, sino también tocó apelar hasta el portero, ¿no? El portero lo capacitamos para reanimación, y cuando salió este COVID, el portero ya sabía ventilación mecánica, y ustedes se burlan y se ríen, algunos, pero es cierto, ¿sí me explico? El problema era que no todos lo hacían bien, y por eso se pudo haber generado algunas cosas de estas. Bueno, la siguiente, o sea, la obstrucción debido a esto. Entonces, una de las causas más frecuentes de obstrucción de las vías aéreas, no la tienen que pensar, es que el paciente estuvo ventilado algún tiempo o mucho tiempo en una unidad de cuidado intensivo. Entonces generalmente son subglóticas. Nosotros tenemos un trabajo que se ha presentado acá como grupo, el grupo de nosotros, y se ha proyectado por varias partes. La enfermedad de Crohn, que es una enfermedad rara que corresponde a gastroenterología y a medicina interna, puede producir estrecheces. Aquí tenemos una estrechez, mire, estas son las cuerdas vocales en la gráfica de la derecha, y aquí hay una estenosis de la tráquea. Aquí se ve en esta gráfica lateral sagital, están viendo en ese punto cómo se estrecha la vía aérea, una enfermedad inflamatoria. Y aquí la colitis ulcerosa produce en la tráquea, para que ustedes sepan, una entidad que se llama traqueitis nodular difusa, y están viendo que la tráquea está la parte anterior hacia arriba, hacia la parte posterior, la parte membranosa, como si fuera un empedrado, ¿no? Simula un tumor, pero esto es benigno, pero esta es una cosa que puede, si crece, puede ser eso. Esto estamos hablando, otra cosa que se llama, aquí está la estenosis, aquí se ve la tráquea, aquí se ve estenosado, en la gráfica a la izquierda. Esta es una broncoscopia real,
una fibrobroncoscopia, y aquí está la ventana de transparencia donde a 3.5 de la tráquea, aquí en este punto, porque uno hace dos mediciones, de la carina al punto donde está la parte inferior de la obstrucción y del punto superior de la obstrucción a las cuerdas vocales, y mide, y eso debe estar reportado e informado cuando se hace TAC de cuello. Aquí tenemos otra, mire, intubación prolongada, como hay una estenosis de la tráquea, están unas cuerdas vocales, esta es la parte anterior, la parte posterior, aquí la vemos, estas las cuerdas vocales acá, y aquí vemos el nivel de la obstrucción, y mire tan linda la ventana de transparencia, ¿sí están viendo? Entonces una ventana de transparencia bien hecha les sirve, ustedes las van a ver. Eso fue una pelea mía ya con eso, porque que no, y eso les daba palo a los radiólogos cuando tenía yo la oportunidad de vernos en alguna reunión. A mí había un amigo que me decía, Fabio, a mí me gusta que usted venga a las reuniones, pero usted les da palo. Le digo, es que yo no le doy palo por darles palo, le doy palo porque ellos pueden y deben dar más, porque los que nos vemos perjudicados somos los que hacemos eso. Aquí uno que otro radiólogo deja todo en manos de la técnica, ¿sí me explico? Y la técnica es la técnica. El radiólogo es para que esté al frente y le diga, hágale estos cortes, hágale estas proyecciones, como vieron esas proyecciones especiales en embolismo, todas esas proyecciones especiales hay que hacer. La siguiente. Entonces aquí tenemos reconstrucciones volumétricas en 3 dimensiones, porque también hay estenosis, ya no por ventilación, sino que se pone una traqueostomía, y después por el movimiento de la traqueostomía pasa lo que se está viendo acá, en este punto del primer recuadro a la izquierda, una obstrucción de un paciente a 3.5 centímetros de las cuerdas vocales y a 6.2 de aquí de la carina, que es la parte inferior. Esta es la ventana, el último recuadro a la derecha. Mire la obstrucción donde está la flecha roja, sírvanse mirar, ¿sí? Y entonces puede verse estenosis post-traqueostomía, porque la traqueostomía y generalmente se ven a nivel del estoma y a nivel del talón de la traqueostomía. Es rara, pero se puede ver. Entonces, cuando uno ve la morfología de la curva, le sirve uno en la obstrucción fija, que se llama, es esto, la curva en cajón, el tercero a la derecha. Pero puede haber dos obstrucciones variables, que uno es la intratorácica, en el cual el asa expiratoria está normal, pero la asa expiratoria es la anormal. Y la variable extratorácica, ¿qué pasa? Donde está la alteración en la expiración, aquí abajo, pero la expiración es normal, que eso es la de arriba, y entonces en la gráfica del centro entonces tenemos lo que se denomina obstrucción variable extratorácica. Aquí lo vemos mejor. A la izquierda, cómo va a ser una curva flujo-volumen, asa expiratoria abajo, asa expiratoria arriba. El primer es la fija, la curva en cajón, es una estenosis por intubación, y después está la variable que puede ser intra o extratorácica. La intratorácica la dan los tumores traqueales, y la extratorácica puede ser por parálisis de cuerdas vocales. Fácil. Entonces la espirometría no solo hay que ver los valores, sino la morfología de la curva. Entonces aprendieron para que vayan avanzando en lo mío, o eso, tengan o no tengan rotación con el doctor Melexi. Hay una cosa muy rara que va a pasar rápidamente, es la difusión de las cuerdas vocales. Aquí tenemos la aducción y la reducción de las cuerdas vocales normalmente. Entonces es una disfunción laríngea que es confundida con asma. Se ha encontrado principalmente en mujeres de los 20 a los 45, tiene una relación hombre-mujer 17-3, y tiene sensación de asfixia, y muchas veces es confundido con asma. Entonces esa disfunción es difícil. Debe ser realizado el diagnóstico después de haber descartado cualquiera de las otras causas, y hay que hacer una videolaringoscopia donde se ve una aducción paradójica en la inspiración de los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales, el hiato triangular anterior y atenuación, aplanamiento del componente expiratorio en la curva espirométrica, o sea que da una obstrucción extratorácica parcial, y esos pacientes tienen que ir a estroboscopia, que es un estudio especializado. Aquí no estamos haciendo ningún otro, no es estroboscopia, Bogotá hace, y pruebas dinámicas de grabar las cuerdas vocales, y ahí se hace el diagnóstico. Es difícil el diagnóstico. Entonces aquí hay un cuadro diferencial de la dignidad, que hay que diferenciar entre asma y difusión de las cuerdas vocales, donde voy a centrarme en la difusión de cuerdas vocales en parte en mujeres. Puede haber estridor, hay síntomas afectivos, psiquiátricos. Entonces, esta es la loca que le da ahogo cada vez que el marido se le vuela. No, la señora tenía una disfunción de las cuerdas de las vías orales. Puede haber hipoxemia en los gases, la curva es de obstrucción extratorácica, no responde a los broncolatadores y tiene síntomas más en el día. En cambio, el asma, pues sí responde a los broncolatadores, hay en la curva una obstrucción reversible, puede tener disnea, despertar en nocturnas el alma, y no hay estridor. Ese es un diagnóstico diferencial.
Entonces, agravarse, esta es una disfunción de las cuerdas, estos son los artículos, porque también se ha visto a los toner, ¿no? Los que antes cargaban toner, porque ahora ya eso se quitó, pero todavía hay gente por ahí que recargaba toner, entonces se puede ver ligado a eso. Y también al reflujo gastroesofágico asociado a la disfunción. Y este es un artículo, ahí está el pie de referencias de estas, donde hay difusión de cuerdas que simulan asma y tienen que tener eso presente, los otorrinos en los neumólogos. Es un diagnóstico de filigrana. Eso que están viendo, las cosas en la medicina entran por los ojos como en otras cosas. Yo siempre le digo, de lo que yo veo en los alumnos que han pasado es que los ojos lo usan poco. Y usted como médico, desde que está observando, está mirando cómo entra el paciente, si se puede valer solo, qué tienen, ¿sí me explico? Y ahí eso ya le está dando muy grave muchas cosas. Pero los médicos de ahora vivimos despegados al computador. Y entonces debe estar pendiente el paciente de la inspección de cómo estamos. Y se nos salen los ojos así como los Tinitur, nos salen los ojos y no estamos pendientes de la observación que es tan importante. Esto es un bocio multinodular gigante. Dicho sea de paso, decían Santander, acuérdense que nosotros venimos del Gran Santander, ¿sí? Y antes del Gran Boyacá, ¿sí? Y entonces decían Santander tierra de cotudos, cuando formamos parte del Gran Santander, y era porque aquí en lo que es hoy en día Santander y Norte de Santander no ayudaban la sal, entonces esto era tierra de cotudos, y por allá otro más ácido dijo, y tierra de bobos. Pero aquí yo no he visto un santanderiano bobo, ni un santanderiano bobo, y antes en la historia, volvemos a la historia de Colombia, nosotros, Norte de Santander y Santander del Sur, los dos, aportamos muchísimo, junto con los de Bogotá, con los llaneros, los antioqueños, y uno que otro del otro lado, para la causa libertadora. Usted sabe que la independencia y la rebeldía nació aquí, ¿no? En esta área, ¿no? En lo que es los Santanderes. Por eso tenemos una fama de revoltosos y hay una fama de las mujeres, que las mujeres de Santander son terribles y son bravas, ¿sí? Pero nosotros, los de aquí de Cúcuta, tenemos genéticamente otra cosa para hacer, y eso es genético, no es inventado. Los motilones Bari fue un pueblo muy aguerrido, ¿sí? Y fue de los pocos pueblos que se salvaron de la extinción de los españoles y después de los criollos, porque pocos pueblos se salvaron. Unos son los guayú de la Guajira, que tienen fama también de indómitos y de, ¿no?, agresivos, y otros nosotros. ¿Sí me explico? Aquí hubo dos, los más agresivos o los más indómitos, dejémoslos indómitos porque son pueblos de respeto, de ahí venimos todos los de aquí, son los motilones Bari y también los chitareros. Los chitareros no eran tan tranquilos. Los uguas, que son los que están hacia Boyacá, si aquí hay boyacenses, los uguas sí son tranquilos. A nosotros nos quedan 3 pueblos, los uguas y en Boyacá, ancestralidad, entonces nosotros por genética no somos tranquilos. Y en la historia, desde el movimiento de los comuneros, y aquí ustedes pueden ver toda la gente que aportamos. Hubo mucha gente que aportó en Colombia por la Libertad, y aportamos nomás al general Santander, que fue el que le dio la organización y el orden, ¿sí me explico?, al ejército libertador, o sea, la logística y todo se la debemos a Santander, ¿sí? Si no hubiera ido Santander y los ingleses y los irlandeses y escoceses que vinieron, que nos dieron orden para que fuéramos un ejército ordenado y regular, ¿sí? Y también aquí aportamos mucho, Mercedes Ábrego, Antonio Santos, los Almeida en Pamplona, esa fue gente, ¿no?, aguerrida, terrible. Entonces nosotros, por eso, para los que están aquí compartiendo de otros departamentos, tengan cuidado con los novios y las novias de aquí, porque hay que manejarlos, ¿no?, especialmente. Bueno, fácilmente pueden pasar del frío al calor, ¿sí me explico? Pero es genético, doctores, y es real, no es mentira. El bocio, mire, un bocio intratorácico y cómo desplaza la tráquea, ¿la están viendo? Cómo la comprime. Entonces, aquí se ve una tráquea colapsada de todos los lados, izquierda y derecha, por un bocio intratorácico, es lo que llama compresión extrínseta, la siguiente. Entonces, entre las causas de disnea puede ser por patología de tiroides, todo lo que aumente como el hipertiroidismo, todo lo que lo baje como el hipotiroidismo hay que descartarlo. Entonces, dentro del estudio de disnea hay que pedir pruebas de TSH, T3 libre, T4 libre, TSH. La historia fundamental en la disnea, hay que mirar desde cuándo tiene la disnea, si es continua, discontinua, en reposo, en ejercicio, qué factores la aumentan, qué factores influyen, qué síntomas acompañantes tiene el paciente, y acordarse de todas estas cosas que les enseñaron en semiología,
que hay disnea de cúbito, que hay clinomnea o ortopnea, que hay trepopnea, que hay disnea paroxística, platinea, ciclopnea. Todo eso se lo tienen que saber bien y las enfermedades que lo dan. La taquipnea, tienen que saber la diferencia entre taquipnea y polinea, que es la diferencia en el aumento, pero con alguna de ellas tiene profundidad, y la bradipnea. Todo eso estamos hablando. Entonces, hay que también consignar y integrar en el discernimiento de la disnea que si presenta tos asociada, expectoración, hemoptisis, dolor torácico, diaferesis, cianosis o la presencia de estidón. Y en el examen físico, ¿qué hay que ver? Este es un tema, yo hoy solamente vamos a hablar hasta un punto y después dejamos para mañana hacemos lo de vapeo y el viernes terminamos esta charla. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, mirar fuera de eso los signos vitales, la saturación, mirar el estado general del paciente, la cabeza y cuello, sobre todo el cuello, las adenopatías, la masa, si hay enfisema, mirar la inspección, si tenemos tirajes, en qué parte los tenemos, cómo está, qué tipo de respiración, qué patrón respiratorio tienen. Antes hemos mirado si el tórax es simétrico, asimétrico, si tienen enfermedades de la caja. Miramos la palpación, a ver si hay crepitación subcutánea, que nos hable de enfisema subcutáneo. Auscultamos cardíacamente muy bien, porque siempre es de rigor. La gente rota conmigo en neumología, porque eso forma parte de un examen de neumología. Tiene que usted oír el corazón muy bien, si hay soplos, qué es lo que hay, S3, galope, si hay S2, cómo está el S2, y si ahí los ruidos están normales o normales en la auscultación, y en el abdomen a ver si hay, porque a veces hay conexión de patología abdominal con la producción de disnea, y la parte neurológica, porque a veces el paciente puede tener una enfermedad neurológica y se nos pasa, porque nosotros creemos que la neumología va hasta el ombligo, ¿no? Y del ombligo para abajo no hay nada más, y ojo con eso. Entonces los laboratorios en disnea, entonces lo primero que hay que, algunas pruebas para descartar que el corazón esté así, sufriendo, enfermo, la siguiente, y entonces pues hay que hacer biomarcadores para falla cardíaca, la siguiente. Entonces vamos a pedir 2 marcadores, el NT-proBNP o el BNP, y si está abajo pues la descarta. Hay una franja donde puede ser incierto, y cuando está elevado tanto el BNP como el NT, el diagnóstico de falla es probable. Esto ha venido ajustándose, la siguiente. Y siempre hay que mirar el examen físico. Entonces, ¿qué biomarcadores usamos en la disnea? BNP, NT-proBNP y las troponinas en el embolismo, que lo dijimos ayer, ¿no? Porque hablamos de causas de disnea, el embolismo es una causa. Entonces, ¿cómo están las troponinas? Y su monitoreo, ¿sí? Y también cuando estamos pensando en el infarto, acuérdense que se pide troponina y se hace un seriado de troponina. Entonces, hay que mirar el aspecto del paciente, la anterior, doctora, que la pasó ahí rápido. Mirar, mire, una respiración jadeante, cómo está el paciente. Obviamente en la auscultación ya dijimos, mirar la presencia o no de soplo, el S1, el S2, el galope, el S3, la siguiente. Y mirar si hay incultación yugular o no, que nos induzca a pensar en patología, los signos vitales, ya sea por cualquiera de estos 2 métodos, y mirar si hay distensión venosa, cómo están, si hay presencia de crépito en el pulmón, si hay taquicardia, taquiarritmia, si hay galope, ya habíamos hablado de esto, si hay hipoperfusión, cianosis, cómo está el hígado, si el hígado está grande, doloroso, a cuántos traveses o centímetros de dedo está, centímetros, si hay reflujo hepatoyugular, y si hay pulso paradójico, que es una de las cosas que es, ojo con el pulso paradójico, ¿no? Porque el pulso paradójico tienen 2 entidades que lo producen, ¿sí? Entonces, cualquiera de las 2 tienen que ver con esto. La siguiente, bueno, aquí tenemos que pues hay que mirar cómo está en la parte periférica, si hay edema. Hay que tener en cuenta que algunos pacientes nos van a llegar con síntomas graves, con un edema agudo pulmonar, un shock cardiogénico, inclusive con embolismo pulmonar, y entonces esos pacientes no podemos demorarnos, tenemos que estudiarlos. Y viene la parte de la enfermedad coronaria con el dolor cardíaco, lo que llama angina y su caracterización semiológica. ¿Sí me explico? Hasta aquí hemos hablado de la cardíaca. La de origen pulmonar, pues tenemos que mirar que puede cursar el examen físico con rojos, con sibilancias, puede haber unilateral. Entonces, si usted oye, por ejemplo, un episodio de broncoespasmo unilateral, ¿en qué piensa? Rápido, unilateral. ¿Nadie? Levante la mano que diga yo. Bueno, rápidamente, en un cuerpo extraño, ¿sí? Porque es raro una parte unilateral, o en una neoplasia
unilateral que esté obstruyendo un bronquio. Bueno, hay que mirar cómo está en inspecciones de diámetro anteroposterior, si hay signos de arteritis, somnolencia, porque puede haber cirrosis relacionada como causa de disnea, la presencia de hipocratismo digital, la hipoperfusión si hay, la cianosis, si el paciente está tranquilo, está ansioso, y ya hablamos del paradójico. El pulso paradójico se ve en asma grave, en neumotoras de atención y en la patología de pericardio, en el pericardio, ojo con eso, a estudiar y a repasar, mis queridos doctores. Ya hemos hablado de eso, de la enfermedad de caja torácica, mire, un pectus excavatus, los pacientes con psicoescoliosis, llegan estos pacientes con esta severidad de jóvenes severos, y esto es una tristeza. Hoy en día esto no lo debemos admitir porque ustedes desde que estén en sus lugares deben detectarlos. Entonces venimos a esta parte, que es que el paciente nos puede llegar con disnea y sea causa de enfermedad neurovascular. Entonces hay que hacer la espirometría, en donde miramos a ver cómo está la espirometría, y aparte de eso podemos complementarlo con unas pruebas de pletismografía de volúmenes pulmonares. Esta es una forma como se produce, ¿qué es lo que produce la enfermedad neuromuscular? Hay debilidad muscular, porque afecta a la parte inspiratoria, disminuye el PI máximo, la disminución de la capacidad inspiratoria, produce fatiga, y eso se traduce a la final en hipoventilación alveolar, aumento del CO2 y disminución del PO2. En la parte de las alteraciones de la debilidad que produce en la parte respiratoria, disminuye la capacidad vital, el PE máximo, disminuye el flujo respiratorio, el volumen respiratorio efectivo, y hay una tos ineficaz, hay retención de secreciones, hay atelectasias, y estos pacientes cursan con infecciones pulmonares recurrentes, también por enfermedad neuromuscular algunas, hay compromiso vulvar, hay disfunción laríngea, hay alteración de la dilución, y eso los lleva a broncoaspiración. Ojo con esos pacientes. Hay pacientes con ACVs que se salvan del ACV y están en recuperación y se mueren por un broncoespasmo, por una broncoaspiración en un descuido. Eso ha pasado, ojo con eso. Cuando uno va a determinar la enfermedad neuromuscular, hay dos pruebas que tienen que ser: la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. Entonces, estos son los valores de referencia. Para el Pmax va de 120 a 180 centímetros de agua, y el Pmax va de 150 a 200, y es muy útil para la evaluación de la fuerza, como tose el paciente en pacientes neuromusculares. Un deterioro del Pmax por debajo de 40 indica una incapacidad para mover el secretor respiratorio, y eso es grave. ¿Sí? Sin embargo, el Colegio Americano de Médicos del Tórax dice que si la tos ineficaz puede ser con un Pmax menor de 60. Entonces, esto, el Pmax y el Pmax, que hay que hacerlo una prueba especial, nos va a indicar en estos pacientes a cuál le tenemos que parar eso. Y esto es otro cuadro publicado por los españoles de todo lo que produce la enfermedad neuromuscular, que lleva un fallo respiratorio progresivo. Aparte de eso, vamos a ver que hay apnea o hipoapneas del sueño asociados. Eso lleva a alteraciones del CO2, aumento del bicarbonato, y finalmente lleva un riesgo de insuficiencia por fatiga. Y la debilidad muscular, ya habíamos hablado que hay una tos ineficiente, hay alteraciones de la deglución, hay compromiso de la caja respiratoria, hay atelectasia, iniciando por microatelectasias, hay aumento del trabajo y el esfuerzo respiratorio, se aumenta estos dos factores, esta relación se aumenta, y hay fatiga muscular progresiva, y finalmente hay lo que se llama una acidosis respiratoria muy severa. Entonces, cuando usted ve un paciente con problema respiratorio y gasimétricamente tiene una hipoxemia muy severa con una alcalosis respiratoria, ese paciente ya está muy avanzado o está agravándose y va para falla ventilatoria y se le mueren las narices, que es lo que pasa con el Guillain-Barré en algunos casos. Este es un timoma, mire aquí la lesión, el timoma se ve cerca del timo, pero aquí está en otra parte, puede estar en otra parte. Y esto es muy famoso, la foto de un paciente con la debilidad ocular que produce el timoma. Entonces hay también otras enfermedades como la dermato y la polimiositis, que están en los criterios diagnósticos, que hay los criterios de la EURA y de la Asociación Americana de Reumatología, donde se hace el diagnóstico. Aquí vamos a mostrar, porque el examen físico de la disnea hay que mirar el signo de Gottron, el edema en esclavina. Todas estas cosas son signos de dermatopolimiositis. Aquí más síntomas de dermatopolimiositis. El tema en el heliotropo, las pápulas de Gottron, otra más, las pápulas de Gottron. Y este es el fenómeno de Raynaud. Entonces, dentro del estudio de la disnea, ustedes van a ver que cuando me van a mí trabajar con ustedes, les miro las manos. Es que las manos dicen mucho. Y hay mujeres que han dicho: a mí me gusta mirarle las manos a los futuros candidatos míos, porque por ahí se deja, es que la doctora lee la mano. No, doctor,
Es que las manos reflejan, mire doctores, las manos reflejan mucho de sus pacientes. ¿Sí me explico? Hasta en qué trabajan, ¿sí? Porque llega y le llega uno, como llegan los campesinos, les mira las manos, son manos de gente que trabaja, llega las manos de usted y las manos de usted son como de pianista, ¿no? ¿Cierto? Pianista tiene. La obesidad también produce disnea, miren las gráficas famosas que las ven en Medellín en la realidad, y ya vamos a acabar un poquito más. Esta es hoy en día se escribe AOS, pasamos de SAHO a AOS, AOS. Este es el mecanismo en que la apnea del sueño también produce disnea, sobre todo nocturna, despertares nocturnos. Y esta gráfica es para hablar de otra causa grave que no vamos a demorarnos, y es el estudio de la hipertensión pulmonar. El estudio de la hipertensión pulmonar, muchos pacientes llegan con hipertensión pulmonar y lo han diagnosticado como asma, como POC, y resulta que lo que tiene es una hipertensión pulmonar. Ojo con eso, como dice Jairo, ¿no? Jairo es el de ojo con eso. Bueno, las imágenes, vamos a ver un bloque de imágenes y ahí paramos. Entonces es muy importante mirar la radiografía. Esto es lo que le digo a Jairo que no se hacía, esto nunca se hace. Hay que mirar en una gastroscopia, aunque ahora todo es por imagen en sistemas, así, entonces lo vemos en sistemas como este médico acá, vemos todo lo que pegamos. Esta es una radiografía toda normal para que ustedes se vayan familiarizando. La siguiente. Pero acá no, la devuélvase, no es normal, perdón, esta no es normal porque tiene atrapamiento de ahí. Esta es una radiografía con atrapamiento de ahí. La siguiente, que nos hace pensar o en asma o en EPOC. Esta es una radiografía de un paciente donde hay mucha hiperlucencia en todas las partes, es un EPOC. Y esta es una radiografía de un paciente con múltiples bulas de un enfisema buloso. La siguiente. Y aquí tenemos un paciente con un edema agudo de pulmón. Entonces, es un edema agudo de pulmón. También esto puede ser una hemorragia alveolar. Y aquí tenemos una radiografía muy clásica de una neumonía eosinofílica crónica, muy linda, muy bonita, opacidades alveolares. Y eso, aquí vemos una enfermedad intersticial claramente, mírenla. Una enfermedad intersticial que es causa, lo mismo acá. Entonces, es una radiografía de un paciente con enfermedad intersticial, opacidades predominantemente intersticiales, o nos van a llegar como esto, que es una hiperlucencia del pulmón derecho, que desvía contralateralmente el cambio mediastino. Esto es una urgencia médica, el motor de atención. O vamos a tener esto, que es un derrame pleural masivo severo, que también puede ser el paciente con patología. Eso. Y aquí tenemos una radiografía donde están viendo aumento de la aurícula derecha, de la arteria pulmonar, una arteria pulmonar prominente, y eso es una hipertensión pulmonar. La tomografía multicorte hay que hacerla porque nos va a ayudar como método diagnóstico, porque la clínica es la clínica y se apoya, ¿no? Las imágenes no hacen diagnóstico jamás, ¿sí? También le hacemos la oximetría al paciente. Hoy teníamos oxímetros como los que cargamos todos aquí en el bolsillo, se pusieron de moda. Todo paciente con disnea tenemos que hacerle gases arteriales, hacerle el test de Allen, nunca se les olvide. Y hay mecanismos de hipoxemia que han sido descritos. ¿Qué se considera a nivel del mar? Hipoxemia es toda presión de oxígeno en gases arteriales menor de 80, debe ser superior a 80 a nivel del mar. La altura cambia los niveles de presión, entonces no es lo mismo los gases arteriales en Bogotá, o allá en La Paz, o en Ciudad de México, o en el Everest, o en el Tíbet, y eso. Entonces, causas de mecanismos de hipoxemia que se relacionan con disnea, hay lo denominado hipoxia hipóxica, y hay hipoventilación, los cortocircuitos o comunicaciones que se dicen los SHON, las alteraciones de la reacción ventilación-perfusión, alteraciones de la difusión y la hipoxia anémica. Esas son las causas de hipoxemia. Cuando usted enfrenta una disnea aguda, siempre tiene que hacerle dos cosas, doctores, y vayan anotándola desde ahora. Tiene que hacerle una PAFI, ¿no? PAFI, tiene que buscar eso, el índice de Kirby, ¿no? Índice de Kirby con B de burro y Kirby, y le hacen el gradiente, la diferencia alveolo arterial, cuya fórmula está aquí. Ustedes calculan eso, si se les olvidó, no lo han enseñado esta noche, que tienen tiempo, que no están tan cargados, van a ver cómo se saca el gradiente, porque es muy importante en la disnea aguda y en la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, debe estar o normal el gradiente o aumentado. Y nos mira también el comportamiento del C2, porque puede estar normal o no aumentado y aumentado. Entonces, esta es una gráfica para decir que en disnea debemos pensar en asma. Entonces hay unos puntos a favor, que el paciente haya antecedentes de pronto en la familia de asma, que tiene antecedentes de sibilancias, de ruidos, una tos nocturna que despierta al paciente o al niño, disnea con el ejercicio,
y otras cosas como son antecedentes en la familia, ya hemos dicho, de asma o una historia personal de atopia, y hay que hacer otras valoraciones para evaluarlo. La espirometría es de rigor en el estudio de INEA, ¿sí? Y tenemos que con la espirometría eso vamos a catalogar el trastorno o defecto o alteración espirométrica en que sea una restricción, una obstrucción o un defecto mixto. Aquí en este lado tenemos una curva volumen-tiempo normal, una obstructiva, una alteración o patrón obstructivo y un restrictivo. Entonces todo hay que hacerlo, y siempre dijimos que mirar la curva flujo-volumen, porque la curva es el asa expiratoria abajo y el asa expiratoria arriba, nos va a dar otros datos aparte de la morfología. Medimos el flujo expiratorio pico, después miramos los flujos expiratorios forzados 25, 50, 75, y si hacemos esta fórmula vamos a hacer este intervalo es el flujo expiratorio 25-75, y esto es lo que se llama asa expiratoria, para que les quede más claro la asa expiratoria y los diferentes flujos expiratorios forzados 25, 50 y 75, y también podemos medir la capacidad vital forzada. Ya habíamos hablado de la morfología de las curvas para la variable intra a la derecha, esta torácica a la derecha. En toda espirometría, en todo estudio de una espirometría. Aquí, como tenemos aquí, que vamos a ver los valores. Esta es una espirometría normal. Esta es la curva flujo-volumen, y se hacen antes, después de, y se mira todo. Después les enseño esa parte. En cuanto al estudio, por la posibilidad de asma, entonces algunos pacientes hay que someterlos a test de broncoprovocación, que son mirar la reactividad a agentes inespecíficos directos. Se usa el fluoruro de metacolina con unas curvas dosis y respuesta. Entonces esta es la curva normal aquí a la derecha, y esta es la curva de un paciente asmático. Entonces se inhala un fármaco a dosis suficiente y se mira cuando cae el BEF un 20%. Entonces se mira todo eso. Hay un punto de corte que es menos de 8, aquí se ve mejor. Esta es la concentración de metacolina. Están viendo arriba en verde los sanos, el normal, y aquí los asmáticos, y aquí la PC20 que se calcula. Entonces una prueba específica, no se debe hacer cuando el paciente está con crisis. Este es lo mismo, cómo se calcula la PC20 en la fórmula matemática en áreas del tiempo, que ya vamos a acabar. Estas son es lo que se llama test de reto, test de broncoprovocación, y a la hora del test nosotros vamos a calificar esa hiperrespuesta en leve, moderada o grave. Esta es las concentraciones, la siguiente, el test de broncoprovocación. Este es un impreso, es un test de metacolina. Si me explico, nosotros aquí en la ciudad no lo estamos haciendo, lo mandamos a hacer en Bogotá, Medellín. Yo hace rato me acuerdo, todas estas pruebas de metacolina las hacíamos en Caracas, en Medellín, en Bogotá. Como los pacientes hoy en día son tan, mañana estoy en Bogotá en un negocio, hágase la prueba y me la traen, no tenemos problema, pero ya es hora de que hagamos aquí esa parte de la metacolina. Este es el diagnóstico de asma, no vamos a demorarnos, y este también el flujograma de asma, la siguiente. Entonces, el test de metacolina que se usa en asma para el estudio de la apnea es ese paciente que de pronto le hicimos la espirometría y es normal, pero seguimos pensando que la causa de una apnea intermitente episódica puede ser asma. Entonces, el test más utilizado debe ser estandarizado y aprobado. Tienen que tener pruebas de función pulmonar, espirometría normal. Obviamente, con la prueba de broncoprolactación tiene un elevado poder predictivo negativo, con una estandarización con mucho rigor en su realización, es excelente, y no tiene correlación con la severidad del asma, lo que hay que decir. Aquí tenemos, y creo que con esto vamos a ver así, aquí paramos, pero no, adelante, esta es una prueba espirométrica con la curva, y esta es para que ustedes se vayan familiarizando. Estas son una prequimografía donde están los volúmenes pulmonares y la resistencia, que la vemos, y abajo un test de difusión de LSO, que cuando está estudiando un paciente con disnea, en muchos casos uno le dice que se haga todas las 3 pruebas completas cuando hay necesidad, ¿sí? Entonces le hace uno la espirometría, le hace la prequimografía con volumen y resistencia pulmonar, y hace una difusión de CO, y uno lo analiza y ya tiene unas pruebas de función pulmonar completa. Entonces la están viendo, esas son unas pruebas de función pulmonar completa. Entonces, pues eso nos va a dar por la espirometría un patrón, ya lo habíamos hablado, obstructivo, restrictivo o mixto, y nos va a hablar de algunas enfermedades.
Hay estudio de la disnea, entonces hay unas pruebas, porque hay pacientes que tienen disnea con ejercicio, entonces se le hacen todas las pruebas de función pulmonar, se le hace una difusión de LSO, se le hace gases arteriales y se le puede someter a un test de reto si es el caso. Y cuando hay casos difíciles de esa disnea con ejercicio, lo debemos llevar a pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Dejemos por ahora aquí, ¿les parece? Por la hipoglicemia. Buenos días, doctores. Está bonito, ¿no? Llamativo, ¿no? No, y me dijeron que escucha mucho mejor. ¿Sí? También hay que hacer nosotros, ¿no? Nosotros a veces no hacemos las cosas bien. Para el caso clínico. ¿Quién? Para el caso clínico. Ah, pero entonces espérate un momento.